acá está presente también Julieta Ruiz, Emilia Terrer, Baltasar Martínez, que son ayudantes en la materia y colaboran con el cuerpo docente también en el día a día. Perfecto. No, pues profesor Mariano, mil gracias. A la profesora Gabriela y a todos los que están asistentes, gracias por la invitación que me han extendido, por ese intercambio que se está generando de experiencias entre la Universidad Santo Tomás y entre la Universidad Nacional de La Plata. Quiero efectivamente pues agradecer, como lo estaba haciendo hace un momento, por el espacio, compartirles antes de comenzar a presentar el material y de abordar todo lo que vamos a conocer en estos minutos siguientes, es que primero cualquier duda que tengan, fabuloso, compártanla, denla a conocer a través del chat. Creo que todos tienen la posibilidad de compartir en el chat porque estoy viendo que algunos están saludando, algunos están dando pues indicaciones para iniciar la clase y demás. Entonces allí pueden compartir la duda que tengan. Y creo que también, profesor Mariano me corrige, ellos tienen el micrófono habilitado si quieren, porque en muchas ocasiones es mucho más fácil uno hacer una pregunta con micrófono abierto, ¿cierto? Ellos la tienen habilitada. Cualquiera se puede desmutear y obviamente escribir en el chat para cualquier pregunta y obviamente si vos lo preferís así, que son libres para desmutearse y preguntarse. Ah, ok, listo. Entonces lo pueden llegar a compartir la duda o la inquietud que tengan. Van a ver unos temas que ahorita más adelante lo vamos a ver. Hay unas como contenidos o temáticas que vamos abordando a medida que se va dando el encuentro, la clase. Pero lo importante es que a medida que se vayan dando los temas y que vayan teniendo de pronto alguna duda, alguna inquietud, pues de una vez lo vamos a formular para que no vaya a tener como, no vaya a quedar un vacío en la información y podamos ir como conociendo todo. Pues les comparto que efectivamente, como lo dice el profesor Mariano, yo estoy vinculado con la Universidad Santo Tomás, hago parte de una facultad o de una decanatura, que es la decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia, se llama así. Es una decanatura que es muy grande aquí en Colombia en cuanto al número de estudiantes y a la presencia que tiene. Digamos presencia porque tiene, pues tenemos estudiantes de todo el país, del norte, el sur, oriente y occidente. Nosotros estamos acá en el interior, cerca de la capital, que es Bogotá. Con seguridad de pronto también para compartir estos espacios son muy bonitos para extender la invitación de conocer Colombia, por supuesto, de conocer Bogotá, de tener la posibilidad de cuando quieran en algún momento que lleguemos a una normalidad o que se puedan dar la posibilidad de conocer nuestro país, son bienvenidos. Porque Colombia, al igual que Argentina, que es un país muy rico naturalmente, cultural y demás, en Colombia gozamos con muchos privilegios, como tener los dos océanos, como tener muchísimo crecimiento económico, industrial durante los últimos años. Y parte de eso ahorita lo vamos a ver que ha requerido precisamente que quien esté gerenciando, quien esté dirigiendo una organización, pues cambie como su modalidad, su punto de vista, porque no es lo mismo estar manejando una pequeña empresa a estar manejando una gran empresa o a estar manejando una multinacional. Y quizás este tipo de escenarios donde estamos compartiendo, como interactuando con ideas, nos ayudan a tener como un panorama un poco más amplio. Efectivamente, como lo decía el profesor Mariano, hay una escuela de negocios en la cual yo trabajo, que estoy orientando una asignatura, que es una asignatura que se llama liderazgo y otra asignatura que se llama emprendimiento, y es para un programa de posgrado, para un MBA, y es con estudiantes, la característica es que son estudiantes que son de diferentes países latinos, o sea, somos acá entre nosotros mismos, llamémoslo así, porque es una escuela de negocios europea que llegó aquí para Latinoamérica. La sede central es en Viena, en Austria, pero lo particular es que acá en Centroamérica, en el Caribe, está en Curazao. Y he tenido esa posibilidad de estar hablando con algunos directivos que ya están ejerciendo su labor directiva y que están cursando el programa de maestría. Y pues son colombianos, son ecuatorianos, son algunos chilenos, argentinos, mexicanos, panameños, en fin. Y lo interesante es compartir y darnos cuenta que en muchas situaciones como países tenemos muchas similitudes. Obviamente tenemos muchas características propias, únicas, pero lo interesante para que lo tengamos ahorita presente cuando veamos los temas es darnos cuenta que el estilo de liderazgo, esa forma en que nosotros dirigimos una organización, en la que nos orientamos para llegar a alcanzar unos objetivos, pues compartimos muchas ideas como territorio, como países,
y pues de ahí que vayamos a estar hablando sobre esta temática, sobre esto que corresponde al proceso de dirección. He comenzado a compartir mi pantalla y no sé si ya ustedes la están viendo, creería yo que ya. Sí, sí, Se sí. está viendo perfectamente. Perfecto, entonces efectivamente, como lo estábamos acá viendo, es una clase espejo que se da continuidad. El profesor Mariano ya pudo estar con nosotros invitado en una clase que yo también estuve orientando acá con un grupo de estudiantes de una licenciatura que no es en administración, sino o sea, no solamente administración, sino administración ambiental y de los recursos naturales. Y con estos programas lo que hicimos fue pues tener ese intercambio donde él estuvo compartiendo su perspectiva, su idea, sus temas, como lo ha venido desarrollando con la Universidad Nacional de La Plata, y asimismo tenemos la posibilidad de estar hoy acá nosotros reunidos. Entonces les cuento que como para ir conociendo en qué vamos a hablar y cuáles son esos principios del proceso de dirección, parte de algo supremamente importante que, digamos, lo he podido ver y que quizás lo podamos llegar a tener como referentes muy, muy dados a lo que significa dirigir y hace referencia a estos 6 principios. Digamos que aprovecho para compartirles que el libro, si alguien quiere, por supuesto, ampliar la información, que sería fabuloso conocer y demás, es este libro. El libro se llama Proceso Administrativo, quizás no alcancé a incluirlo acá, pero al final yo les voy a dar la bibliografía completa y pueden tomarla. Pero específicamente este tema que ahorita estoy compartiéndoles del proceso de dirección, este autor, Luna González, ha venido trabajando en comprender el proceso de dirección no solamente desde el punto de vista administrativo, de la empresa y de la pequeña y mediana empresa o de la organización, sino a comprender el proceso de dirección y todo lo que significa el proceso de administración desde el punto de vista personal. Y quizás lo digo como administrador de empresas y ustedes como licenciados en administración que se están formando. Algo que me parece muy bonito de este tema y de lo que significa ser uno profesional en administración es comprender que es transversal en cualquier momento de la vida. Como profesionales primero aprendemos, o el ideal y obviamente es que comencemos a aprender a gestionar nuestro recurso tiempo, nuestro recurso salario, nuestras relaciones con las personas que estamos interactuando. Y cuando comienzo a administrar mi vida desde un punto de vista personal, pues comienzo a encontrar esa pertinencia para lo que significa dirigir, administrar y todo lo que significa estar en un proceso administrativo que pues tiene diferentes etapas. A mi modo de ver hay 4, en algunos encontramos 5, que parte de ese proceso de organización, de ese proceso de, primero de planeación, organización, dirección y control. En algunos encontramos el proceso de coordinación, que a veces está inmerso dentro de este proceso de dirección, pero que independientemente de que esté inmerso o de que no esté inmerso, siempre va a ser una secuencia. Y parte de algo muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de dirigir una empresa, de tomar decisiones directivas, no pueden salir de la nada. Tiene que ser el resultado de haber planeado algo, haber proyectado un objetivo, una meta a alcanzar y diseñar un conjunto de pasos para poderlos alcanzar. No podemos y no podemos caer en el error de pronto de pretender dirigir algo que no se conoce. Y les comparto, antes de estar viendo en detalle cada uno de estos principios, digamos que aquí en Colombia se ha visto, o digamos ha sido muy común, y yo sé que no solamente es en Colombia, comprender que muchos de los errores que a veces se cometen por parte de un directivo o al momento de una organización asignar a un profesional para ejercer el proceso de dirección es plantear un escenario que no se conoce o un escenario de incertidumbre. Por ejemplo, dirigir una empresa, una organización que no conozco desde el punto de vista, no tengo claridad cuál es su actividad económica, cuál es su trayectoria, cuáles son sus grupos de interés, o sea, sus stakeholders, cuál es su planeación en el corto, mediano y largo plazo. Y ese es un error que, pues como les decía hace unos minutos, por desgracia se cometen en gran medida en Latinoamérica, porque digamos, hay algo que nos mueve y que nos caracteriza a todos los latinos y es en algunos casos ser impulsivos, el pretender tener, digamos, en un corto plazo soluciones que están planteadas para el largo plazo. El apresurarnos en algunas ocasiones es algo que interviene en todo el proceso administrativo, pero quizás es mucho más evidente en el proceso de dirección, porque el proceso de dirección, como su nombre lo indica,
va a dar cuenta de otros procesos y es como una cúspide ya a estar finalizando el proceso administrativo. Entonces, estos 6 principios que estamos viendo acá, como lo es la impersonalidad de mando, esto que significa la armonía de objetivo o la coordinación de intereses, que ahorita la vamos a conocer una por una, lo que significa la vía jerárquica, la supervisión directa, la resolución de conflictos y este aprovechamiento del conflicto, son elementos importantes para darnos cuenta que, primero, no cualquier persona, no cualquier ejecutivo, no cualquier alto ejecutivo está capacitado o tiene la posibilidad de estar ejerciendo el proceso de dirección de forma correcta. Partiendo de algo, pues que todos tenemos unas capacidades, unas habilidades, unas destrezas únicas. Y no porque yo ocupe un cargo directivo, signifique que yo vaya a ejercer el cargo de dirección de forma correcta. Esta es una reflexión que a mí siempre me gusta compartirla, de decir, no todas las personas que ocupan un cargo directivo puede que tengan o estén mejor capacitadas para ejercer el proceso de dirección. Parte de temas como, por ejemplo, decir no tienen las capacidades comunicativas que ahorita estaremos viendo, de supervisión, de manejo de equipos, o sea, de liderazgo, de gestión del cambio. Y cuando estamos hablando de este primero, que es esa impersonalidad del mando, es tener presente que quien dirige no es la persona, porque a veces pasa que lo asociamos a la persona, Iván, José, Mario, la persona como sujeto, es quien toma las decisiones. Y ese es un error que se percibe por parte de los subordinados cuando quien dirige no tiene claro que el proceso de dirección no obedece a los gustos o al interés o al deseo de una persona, sino al resultado de un proceso de planeación. Por ejemplo, yo no puedo decir en una campaña, en un proceso de reingeniería, vamos a ponerlo así, en un proceso de reingeniería de un área operativa de una organización, yo no puedo decir que eso surge por sencillamente el gusto o el interés del gerente o el presidente de la organización. Tiene que surgir es por el que se ha hecho un estudio previo, se ha identificado que se necesita ese cambio y que se necesita desarrollar en un conjunto de etapas. Cuando estamos hablando de impersonalidad, es darnos a conocer y tener claridad que ningún proceso de dirección, ninguna decisión que se tome es porque una persona lo quiere o porque una persona lo desea desde el punto de vista personal, sino porque se necesita sistémicamente en la empresa. Y aquí pasa muchísimo, digo, lo comparto por el caso de Colombia, no sé cómo pasa en Argentina con las empresas familiares. Porque hay muchas empresas familiares que sucede que las decisiones son tomadas por el dueño, por la persona que está manejando la empresa, pero lo toma o toma esas decisiones como muy motivado por las emociones. De pronto porque tiene alguna experiencia, eso es válido, porque tiene algún conocimiento sobre su negocio, sobre lo que significa a lo que se dedica la organización, pero se comete el error de asociarlo a la personalidad de alguien. ¿Y por qué digo que se comete el error? Porque pues acá en Colombia ha pasado muchísimo con empresas gigantes o empresas que han sido de muchos años y cuando hay un relevo generacional, hay un cambio de quien está dirigiendo, se desbarata la organización, se cambia esa estructura y prácticamente se pierde el rumbo y sucede que la organización pues desaparece, es adquirida por otra o se liquida y deja de existir, precisamente porque esa impersonalidad del cambio ha dado a que se asocie a una persona, a la intención de una persona, y es todo lo contrario. El proceso de dirección no tiene que estar asociado al interés o al gusto de una persona o de un solo sujeto, sino a las necesidades mismas de la organización, de eso que obedece a la planeación, a la organización, a lo que se ha venido coordinando y lo que se va a dirigir. Este segundo principio que vemos acá, que indica la armonía de objetivo o de la coordinación de intereses, es cuando en algunas ocasiones, y sucede mucho por la dinámica, por el tamaño de las empresas, encontrar que cada área tiende a, en algunas ocasiones, porque depende por supuesto de cómo se haga el proceso de dirección, cada área no puede ser vista como una isla o como otra empresa pequeña que opera dentro de una empresa más grande. Ese es un error que se comete y este principio nos orienta a eso, a identificar que
los intereses, los objetivos que tiene cada área, el área de producción, el área de marketing, el área de finanzas, el área de gestión de los recursos humanos, como lo queramos llamar. Cada una de las áreas tiene unas metas específicas, pero todas estas metas obedecen a una planeación estratégica, a una misión, a una visión, a unos objetivos estratégicos que son soportados por unos valores organizacionales, pero que no son aislados. Y este principio se genera porque en algunas ocasiones hay organizaciones o hay empresas en las que esos intereses que son de cada área o de cada unidad, pues hacen que son como casi como una fricción, como generar un conflicto entre la misma organización. Entonces, quien dirige tiene que tener muy claro que tiene que coordinar. Esa coordinación de intereses es que no tiene que, por ejemplo, sin querer de pronto generar rivalidades internas, sino tener muy claro. Es como, yo lo explico acá en mis estudiantes y me parece muy curioso, lo comparto con ustedes, es como cuando, yo no tengo hijos, pero si llegase a tener, más o menos sería así, como cuando se tienen hijos, está el hijo mayor, el que sigue, y si son 4, son 5, así sean solamente 2, a cada uno de los hijos hay que darle su prioridad. Cada uno de los hijos es diferente, tiene intereses diferentes, tiene personalidades diferentes, pero aún así todos pertenecen a una misma familia. Y lo mismo tiene que hacer quien hace este proceso de dirección. Es como ese papá que no puede privilegiar más a un hijo que a otro, o esa mamá que no puede corregir más a un hijo que a otro, sino que tiene que tener la misma prioridad en cuanto a los intereses, viéndolo desde el punto de vista de una empresa, recursos humanos, finanzas y demás. Y aquí aprovecho para compartirles algo que me pareció muy curioso, que un estudiante me compartía. Él trabaja en Hewlett Packard en México, es el director operativo para todo Centroamérica, para todo Latinoamérica, y me compartía que cuando estábamos viendo precisamente esta parte, no se llama proceso de dirección, sino dirección estratégica, se llama la materia del programa de maestría en el cual el estudiante me compartía. Y él me daba a conocer que Hewlett Packard hace algo particular, y es que sus directivos los mueve periódicamente en ciertos momentos, llamémoslo así. Entonces, por ejemplo, cuando comienzan a identificarse situaciones en las que por X o por Y razón hay problemas entre el presupuesto asignado o lo que se está asignando para fuerza de ventas, y marketing está teniendo problemas con el área financiera, y el área de producción también se está viendo afectada porque hay represados muchos, por ejemplo, se me ocurre como bienes o productos y no se están comercializando, entonces comienza a generar como fricción. Lo que hace la organización, que me pareció muy bonito, es que los intercambia los directivos. Entonces, el director de finanzas que está para América, para Norteamérica, va a pasar a ser el director de finanzas de Latinoamérica, para que conozca cómo es la dinámica e intercambie y se dé cuenta que ya estando en esa posición no es tan fácil juzgar y ya. Lo mismo hace con el director que está en Europa, con el que está en Oceanía, con el que está en Asia, y comienza a hacer esos intercambios. En algunos casos puede que sean un mes, puede que sean 2 semanas, puede que sean 6 meses, un año, porque no todos tienen la misma posibilidad de movilizarse, pero sí lo hace con esa intención de enriquecer la labor. De manera que el director ejecutivo no sienta que el área ejecutiva, perdón, el director financiero no sienta que el área financiera es una empresa diferente a las otras áreas. Y ahí ese segundo principio se ve muy, muy enriquecido, porque esa es una práctica que me pareció muy provechosa, que se puede llegar a intercambiar. Hay otra empresa que se llama, es el Banco JP Morgan, y con ellos también aquí en Colombia pasó que una estudiante me compartía y me decía, profe, pero ella es de la licenciatura, no es de posgrado, ella me decía, profe, pasó que esta semana estoy no súper enredada porque mi jefe es ahorita un profesor mexicano y él no respeta los tiempos. Él en la mañana me pide una cosa y sabe que mi jornada de trabajo va hasta las 5 o 6 de la tarde Colombia, y son 8 o 9 de la noche y me está diciendo dónde está el informe, qué pasó con la entrega. Y a veces pasa que hay días en los que no me está solicitando nada, ya hay domingos donde me está pidiendo actividades. Entonces, no, yo estoy así súper saturada, no sé todavía cómo me estoy acoplando. Entonces, eso también le permite, no solamente al directivo, sino a sus equipos de trabajo, comprender que esa impersonalidad del mando y todos los demás principios que vamos a ver no obedecen únicamente a la intención de una persona, sino al funcionamiento de cada organización. Y aquí hay algo muy importante, y es que
Cada empresa es como una huella dactilar, es totalmente diferente. Yo no puedo llegar a decir, hoy estoy dirigiendo una multinacional del sector financiero y mañana me voy a ser el director de una empresa del sector turístico y como son de ambas del sector servicios, yo asumo que eso va a ser muy fácil. No, porque primero, cada organización es diferente, cada organización es una familia, no puedo llegar a proponer decisiones desorientadas, tampoco puedo llegar a proponer cambios a la ligera si no hay un conocimiento complejo o al detalle. Y a eso va este tercer principio que estamos viendo todos, que es el de la vía jerárquica. Ese principio más que todo obedece a comprender que, así como hay una comunicación, que ahorita vamos a ver más adelante, una comunicación, ¿cómo lo decimos? Como ascendente, de abajo hacia arriba y descendente de arriba hacia abajo, todo esto permite que la organización sea una sola y su cultura organizacional, que de pronto ustedes lo ven en otra asignatura o no sé si ya lo estén viendo, su cultura organizacional, sus características como empresa, pues le van a ser única. Yo no puedo decir que una empresa es igual a otra. Quizás tienen algunos elementos similares, comparten algunas ideologías, pero pues una organización nunca va a ser igual a otra. Pasa, no sé si de pronto pase también en Argentina, aquí en Colombia vemos los holding, que son agrupaciones de empresas donde cada una es muy diferente. Pertenecen a un mismo grupo, pero tienen muy claro que cada una tiene procesos de organización, de dirección, de control muy diferentes, tienen gestión con sus grupos de interés de formas diferentes, porque obedecen a la dinámica de cada cual. Entonces, esta jerarquía o esta vía jerárquica es comprender que el proceso de dirección tiene que tener muy buenas relaciones, llamémoslo así, ascendentemente, o sea, la comunicación que se recibe desde subordinados para con cargos directivos, y descendentemente la comunicación que se está generando desde una junta directiva y que está llegando a un nivel operativo. Por ejemplo, cuando se está concertando una política de gestión ambiental, cuando se está procurando, por ejemplo, una política de crecimiento organizacional o una política de desarrollo personal, por ejemplo, para plan de carrera y demás, pues ese es un ejemplo donde uno se da cuenta que la comunicación es clara desde una junta directiva hasta un nivel operativo, cuando efectivamente todos la conocen y todos tienen la posibilidad de participar. Lo digo con conocimiento de causa que en algunas ocasiones pasa, y es algo que, digamos, las personas reprochamos mucho. Cuando estamos en un nivel medio o bajo, reprochamos mucho el tomar decisiones desde un escritorio y no conocer la realidad que se vive en un área operativa, que se vive en una bodega, en una factoría, que se vive en el trabajo de campo, por ejemplo, cuando es fuerza de ventas que está visitando áreas comerciales y demás. Ese es un ejemplo de decir, no se pueden caer en la equivocación de tomar decisiones deliberadas sin conocer cada una de la participación de todos los actores. Entonces, esa vía jerárquica es un principio donde la dirección se alimenta y retroalimenta de todo lo que pasa en la organización. Este cuarto que dice la supervisión directa y va muy de la mano con la resolución de conflictos es darnos cuenta que yo no puedo dirigir o yo no puedo ejercer el proceso de dirección si yo no estoy directamente ejerciendo el proceso de dirección. Yo no me puedo basar únicamente, obviamente hago referencia, yo no me puedo basar únicamente en información de terceros. Es como cuando se hace un proceso de investigación y yo pretendo aplicar un instrumento de investigación, o mejor lo digo así, cuando yo pretendo desarrollar una investigación solamente con información secundaria, no quiere decir que no se pueda hacer, claro, se puede hacer, pero quizás habrá alguna tipología de información que yo requiero recolectar, que necesito que sea primaria, porque no me va a ser suficiente la información secundaria que me está ofreciendo una fuente externa. Lo mismo pasa con esta supervisión directa. Yo como gerente general, obviamente no puedo llegar a evaluar a 2.000 empleados uno por uno, pero tampoco puedo caer en el otro extremo de solamente hacer mi proceso de dirección y emitir un concepto de, por ejemplo, una evaluación 360 grados de una persona que en muchas ocasiones pasa. Lo evalúa un directivo que no conoce quién está evaluando, entonces eso no se puede hacer. Y ahí esa supervisión directa hace algo muy interesante dentro de las empresas, que es como la cohesión, que la empresa no se sienta
porque es muy grande, entonces se sienta que está desarticulada, sino todo lo contrario. Conozca quién es su directivo, conozca quién es esa persona que está ejerciendo el proceso de dirección o ese conjunto de personas, porque pues nos damos cuenta que a mayor tamaño no es una única persona, sino es una junta directiva o un conjunto de directivos que están tomando una decisión respecto a algo. Entonces, esa supervisión directa es súper importante porque es como si yo les dijera a ustedes, muchos de los estudiantes que están acá, que pues es la primera vez que me están viendo, que yo les diga a ustedes, ¿cómo voy yo a evaluarlos a ustedes si hasta ahora los estoy conociendo? Más grave aún sería evaluarlos si aún no los conozco. Si les diera la oportunidad de ustedes presentarse y tuviese más encuentros, pues yo podría decir, ya tengo idea con quién es el estudiante, cuáles son sus tipos de entregas, cuál es su nivel de compromiso. Entonces tengo la oportunidad de decir, hay una vinculación directa para emitir un juicio. Si no la hay, va a ser muy difícil o va a estar sesgada, que es más grave aún cuando, por ejemplo, se emite un juicio de algo que es incierto. Y eso en muchas ocasiones pasa. Digamos que aquí en Latinoamérica a veces pasa también el tema de la supervisión directa, de encontrar relaciones cercanas que afectan el proceso de dirección. Cuando es mi amigo, cuando es mi persona cercana, cuando es una persona que estudió conmigo, que vive cerca de mi casa, que está conmigo y comparte escenarios personales, dificulta en muchas ocasiones este proceso de dirección, porque no hay una objetividad. Y digamos que ese es otro elemento para uno tener presente y les invito para que lo tengan presente. Cuando uno está ejerciendo un proceso de dirección, cuando uno es directivo, no puede caer en la equivocación de confundir esa perspectiva personal con la perspectiva profesional o laboral, que es otro elemento que aquí en Colombia lo hemos visto mucho y que en Centroamérica, en Latinoamérica se percibe mucho, que es como, digamos, cambiar o confundir esos roles. Lo comparto porque en algún momento yo fui director académico regional en una universidad, era director académico de una universidad que tenía presencia a nivel nacional, tenía un grupo de docentes, obviamente un grupo de estudiantes de programas de pregrado y de posgrado a cargo mío, y yo tenía pues, obviamente que tener, pues ejercer el control y la dirección de todo lo que significaba desde dirección, desde ejecución presupuestal, contratación de docentes, generación de convenios interinstitucionales, prácticas, investigación, docencia, pues estaba en su momento a mi cargo. Pero pasó algo particular. Yo en esta institución primero fui docente, luego fui coordinador, luego llegué a la dirección. Cuando llegué a la dirección, se confundieron muchísimos de mis compañeros porque pensaron que, pues yo como venía de ser compañero de ellos como docente y luego como coordinador, pues no iba a cambiar nada y todos íbamos a seguir igual. Entonces yo tuve que comenzar a hacer levantamiento de indicadores y exigir unos resultados y hacer una supervisión directa de cada uno. Y hubo un poco de fricción porque ya yo no estaba desde el punto de vista como amigo, como el colega, sino como el jefe o el director que tenía que responder por toda una meta y por todos unos objetivos generales. Y ese es un ejemplo que les comparto donde la supervisión directa va muy de la mano con la resolución de conflictos porque yo no puedo resolver un conflicto que no conozco. Yo no puedo involucrarme dentro de una situación compleja y pretender, por ejemplo, generar una solución si no he escuchado a las partes. Y ese es un elemento que va muy de la comunicación y obviamente para quien hace el proceso de dirección. Y es escuchar las partes, saber escuchar. Digamos que yo sé que esto lo hemos escuchado muchísimo o de pronto lo hemos, no, es un consejo que a veces desde nuestra casa nos lo dan. Y es, antes de hablar, por supuesto, escuchar. Es importante escuchar a las personas. Yo no puedo emitir un juicio de decir adecuado, de decir inadecuado, si no he escuchado a quien estoy, con quien estoy interactuando. Y acá, en esta resolución de conflictos y en este aprovechamiento del conflicto, ¿qué significa? Resolver un conflicto es encontrar que no todos los conflictos son malos. A veces encontramos, por ejemplo, que el sinónimo de conflicto es negativo o que un conflicto es sinónimo de problema o que es sinónimo de dificultad. Y puede que en la mayoría de situaciones se genere por una dificultad, pero hay que aprovecharlo, como dice el último principio. Y Luna González me parece muy interesante lo que propone porque él nos dice, aprovechar un conflicto es aprovechar y encontrar e identificar capacidades que de pronto ni nosotros ni nuestro equipo sabía que tiene. Gestionar conocimientos y habilidades desconocidas respecto a un tema específico. Entonces, lo que vamos a ver ahorita más adelante, que lo abordo por supuesto un poco más rápido, es encontrar que estos 6 principios son los que nos pueden llegar a decir, de acuerdo a lo que Luna González nos comparte, es que quien vaya a hacer el proceso de dirección tenga en cuenta estos 6 principios.
Por supuesto, yo sé que hay más literatura que nos comparte otros principios y que nos vamos a retroalimentar con otros componentes teóricos, pero al momento de estar nosotros ejerciendo la dirección o pretender evaluar, porque también es supremamente válido, evaluar el proceso de dirección, si alguno de ustedes ya está trabajando o tiene la oportunidad de conocer un caso específico, el evaluar estos 6 principios van a dar fe de identificar si se hace correctamente, si hay oportunidades de mejora o si se están cometiendo algunos errores que con seguridad tendrán que ajustarse. Esos son los principios. Y estos 4 elementos, que son con los que ahorita más adelante hacemos una actividad colaborativa con una herramienta que se llama Mural y que si no la conocen yo igual la voy a explicar, no se preocupen, es comprender que estos 4 principios son ¿cómo lo digo? Como 4 pilares. No es como cuando yo estoy organizando o haciendo mi casa o una casa y si no le hago unos buenos cimientos a un hogar, a una casa, a una edificación, a un edificio, pues se me va a caer y no va a tener un soporte y no va a tener una esperanza de vida porque yo no voy a tener unos buenos cimientos. Y esto mismo sucede cuando estoy evaluando o cuando estoy viendo qué hace un directivo, cómo el directivo está interactuando, cómo el directivo está proponiendo, por ejemplo, eh, vincular a su equipo de trabajo, encontrar unos resultados y partimos de este primero que dice supervisión. Encontrar que la supervisión, como lo decimos acá, dice conducir o es el proceso de conducción y dirección de colaboradores de nivel inferior. ¿Por qué decimos que es de nivel inferior? Porque si yo soy el director o yo estoy ejerciendo un cargo directivo o un nivel superior que tengo un grupo de subordinados, la supervisión precisamente lo que me va a hacer es permitir conocer un poco más en detalle, conducir a que un grupo de colaboradores, un grupo de personas de un área específica, pues se oriente y tenga claro cómo va a actuar. Digamos que no todas las culturas, digo desde el punto de vista Colombia, Argentina, México y demás, y aún Europa, en Estados Unidos, la supervisión no se ejerce igual. Yo no puedo pretender ejercer igual la supervisión un grupo de colaboradores colombianos a un grupo de colaboradores chilenos o brasileños o ecuatorianos o venezolanos, porque la supervisión va a ser muy diferente de acuerdo a cómo yo me comunico con ellos. Por eso es el segundo pilar, llamémoslo así, el segundo soporte. Aquí hay algo particular y es que Arisa Montes es un autor, es un autor no tan contemporáneo porque su libro es del 2004 y él nos comparte dentro de estos 4 pilares que la supervisión es como lo decimos, como es de provecho para una empresa, es de provecho para una organización, siempre y cuando la supervisión obedezca a unos resultados colectivos. Yo no voy a supervisar solamente porque sí, llamémoslo así, o supervisar porque tengo que cumplir una meta y ya, sino tengo que conocer como supervisor cuál es mi aporte desde el punto de vista organizacional. Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy gestionando un equipo de ventas, colaboradores que están haciendo trabajo de campo, visitando clientes, visitando proveedores, haciendo benchmarking, merchandising, en fin, yo tengo que coordinar a ese grupo de colaboradores. Mi supervisión tiene que dar cuenta a unos objetivos que cumplan cada uno de ellos, pero que a la vez cumplamos todos. Es una coherencia y un trabajo conjunto entre todos. Digamos que en la supervisión a veces se comete el error de supervisar por supervisar. Por ejemplo, yo sencillamente voy a supervisar cuál fue su resultado y ya, pero no es solamente encontrar que el resultado fue alto, medio, bajo, o excelente, sobresaliente, o aceptable, como sea, sino encontrar cómo ese resultado, si fue excelente o aceptable o sobresaliente, contribuyó en la organización. ¿Y de qué depende? De quien ejerza la supervisión. Voy a poner un ejemplo. Si yo, como lo comenté hace un momento con el equipo de fuerza de ventas, si yo les explico a mis colaboradores, vamos a cumplir estas metas, cada uno tiene unas metas específicas, pero de forma conjunta, el aporte de cada una de esas metas va a sumar a la del área, que yo superviso, por ejemplo. Ya conociendo cuál es el aporte que se tiene como área, vamos a conocer el aporte que tiene como división, por ejemplo, toda la gerencia de marketing. Y de toda la gerencia de marketing con el objetivo que tiene la organización de materializar esa misión y esa visión. ¿Y qué pasa? Lo comparto porque, digamos, en algunas ocasiones cuando he tenido la posibilidad de hacer consultoría, encuentro que no se hace así. Se establecen las metas, alguien hace dirección, alguien hace una supervisión,
pero lo hago por hacerlo y ya. Nadie me ha explicado yo cómo estoy contribuyendo a que la organización sea como por ejemplo al 2028, ser la empresa líder en el mercado. Ah, no, yo no sé, yo sé que mi tarea es esta, pero no sé cómo estoy contribuyendo a esa meta o a esa visión. Ahí hay un problema de supervisión. Entonces la invitación es que cuando se haga el proceso de supervisión, tener claro que todo obedece a un trabajo mancomunado. Ahí es como un grano que va aportando a otro grano y que cada vez va sumando más y más esfuerzos y va a llegar a materializar una visión a partir de unos objetivos estratégicos y una misión muy bien establecida. Y miren este ejemplo de la comunicación. Si ustedes se dan cuenta, no es que uno sea más importante que otro. O sea, digamos que esta gráfica no quiere decir que primero va supervisión, no. Digamos que todos tienen el mismo nivel de importancia, todos están en el mismo nivel de decir, quien dirija tiene que gestionar estos 4 frentes y gestionarlos proporcionalmente, porque si no hay un equilibrio, pues con seguridad no nos va a contribuir como muy equitativamente. No sé si, creo que no hay por ahora en el chat, no. La comunicación es el otro elemento que nos comparten acá. También en este proceso de comunicación quizás es un poco más fuerte en Arisa Montes, porque nos indica que precisamente la comunicación como proceso innato de todos los seres humanos, nos dice que es ese proceso de interacción entre un emisor y un receptor por medio de un mensaje. Ahí digamos que es como la definición general, muy general que tenemos respecto a lo que significa la comunicación. Creo que hay alguien que quiere participar o es que me parece en el chat. Ahí están haciendo una pregunta, Iván. Ay, sí, Manuel. Manuel Santillán me dice, ¿cómo nos damos cuenta de por qué debemos supervisar? ¿Cómo nos damos cuenta? Ah, bueno. Aquí, ¿cómo nos damos cuenta, Miguel? Manuel, perdón, cuando la organización tiene establecidas unas metas individuales y unas metas colectivas. Entonces, yo sé que debo hacer un proceso de supervisión cuando hay una meta individual de cada colaborador y hay una meta que me han asignado a mí como gerente, por ejemplo, de una área de la organización. Y cuando como presidente de una junta directiva, voy a ponerlo en ese término, o como gerente general, necesito llegar a una meta. Entonces, ¿cuándo yo sé que debo supervisar? Cuando debo hacer seguimiento a cumplir y cuando yo estoy haciendo seguimiento a un objetivo que se está cumpliendo colectivamente. Entonces, cada organización establece un cronograma y establece unos momentos en los que va a hacer una supervisión y en los que tiene que estar de pronto dando mayor prioridad que no en otro momento. No puedo decir en este momento sí y en este momento no, porque cada una lo determina. Va como a la dinámica de cada organización. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que cumplir esos objetivos. No sé si queda claro, Manuel. Si hay alguna duda, pues igual me puede ir compartiendo por el chat o puede aprovechar y compartirlo tanto a Manuel como a cualquier persona. Está clarísimo. Ah, ok, Manuel, mil gracias. Entonces, ahorita nuevamente revisaré. Y vamos en el proceso de comunicación. Quizás esa es la definición general. Interacción entre un emisor y un receptor y yo comparto un mensaje. Pero ¿por qué es importante como directivo estar conociendo y diagnosticando la comunicación? Porque la comunicación es ese flujo de información que a grandes rasgos es de 2 tipos. Ahorita creo que los vamos a ver un poquito en detalle. Denme un momento, confirmo. Sí, vamos a verlos ahorita más en detalle. Esa comunicación va a ser tanto formal como informal. Y aquí hay algo muy importante que es comprender que si la información que se está fluyendo dentro de la organización no tiene unas características que aporten a la organización, hay que intervenirla. Y no puede, digamos, la comunicación no se puede dejar por alto a sencillamente lo que comparto y lo que recibo, sino que sencillamente como también lo están manejando y lo están utilizando a quienes va dirigido. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver unas etapas, unos procesos específicos dentro de esta comunicación para que no sea una comunicación de pronto que se malinterprete. Es como cuando yo creo que a ustedes ha pasado muchísimo que de pronto lo han visto en una empresa donde se da una indicación y a medida que va descendiendo del presidente de la organización, al gerente general, al supervisor de área, al supervisor de línea y llega al nivel operativo, cada uno lo va cambiando. No sé si en Argentina se conoce igual. Acá lo conocemos como un teléfono roto. No sé si esa sea la forma como lo conocen
que es como Es una muy parecido. comunicación. Nosotros decimos teléfono descompuesto, pero es más o menos parecido a Ah, lo ok, ok. Entonces un teléfono descompuesto, cuando esa información va cambiando, o se le añade información, o se le resta información, o cada cual lo va interpretando y va sencillamente cambiando. Entonces hay un teléfono descompuesto cuando una comunicación no se está generando como muy adecuadamente. Y ahorita lo vamos a ver. Estos dos últimos, de liderazgo y de motivación, son muy dados a las relaciones que se están generando con las personas. Partimos de algo supremamente importante y es que también es algo que, por ejemplo, me parece muy bonito de la administración, y es que cuando estamos hablando de administrar es administrar todo, y administrar también depende de cómo estoy administrando mis relaciones sociales, con quién yo estoy compartiendo. Y específicamente cuando yo digo liderazgo es como lo vemos ahí, influir en las demás personas para llegar a un objetivo común. Y hay que tener cuidado porque en algún momento alguien me compartía y me formulaba una pregunta y me decía, ¿en qué momento el liderazgo puede llegar a ser negativo, por ejemplo, a manipular a alguien? Y eso es supremamente válido compartirlo. Yo puedo utilizar el liderazgo para manipular a alguien, entonces hay que tener cuidado que el liderazgo es muy diferente ese concepto de influenciar a manipular. Cuando yo digo influenciar es cuando yo conozco que cada persona es diferente. Cada uno de nosotros tiene unas habilidades únicas, algunos somos introvertidos, algunos somos extrovertidos, algunos somos más artísticos, algunas personas se nos facilita la comunicación, digo yo expresión, algunas otras personas somos más de cálculos, somos muy diferentes. Y cuando yo estoy ejerciendo el proceso de dirección, tengo que saber que no todas las personas a las que yo estoy dirigiendo o a los grupos de trabajo que yo estoy dirigiendo, pues son iguales, porque no es como, no todos somos del mismo tamaño, ni pensamos igual, ni tenemos los mismos miedos, ni las mismas dificultades, ni los mismos temores, ni los mismos problemas. Y ese quizás es uno de las dificultades que se nos presentan cuando hacemos o cuando una persona, un directivo está generando o está liderando un equipo de trabajo. Porque no pueda pretender caer en el error de asociar que todos son iguales sencillamente porque tienen un mismo cargo, por ejemplo, ocupan una misma posición. Entonces ese es un error, que el liderazgo influye a tener claridad que ese proceso de influencia, ese proceso de generar y llegar a un objetivo común tiene que casi que ser personal por cada una de las personas, conocer y comprender cada uno y quizás obviamente yo creo que ahorita más adelante lo vemos quizás es que se retroalimenta muchísimo de algunas tendencias que yo creo que ustedes han visto, que son ese mentoring, que son ese coaching, y que nos ayudan a precisamente identificar cuándo de forma colectiva, individual, todos aportamos desde algo que somos muy fuertes, pero que no precisamente da resultados individuales o aislados, sino que son colectivos. Ahorita nos vamos a dar cuenta más adelante cómo hay que tener unos aspectos importantes del liderazgo. Y de la motivación, a veces pasa que yo no sé si en Argentina alguna vez escuchaba que me decía alguien y tenía toda la razón, un psicólogo fue docente mío del programa de maestría, él es español, y me decía que a veces equivocamente utilizamos el concepto de desmotivación. Estoy desmotivado, esta persona está desmotivada y hay que tener en cuenta que ese concepto erróneamente lo hemos venido incluyendo en nuestro vocabulario. No sé si de pronto en Argentina también suceda de usar la desmotivación, pero desmotivación no existe porque la motivación es o estoy motivado o con un alto nivel de motivación o un bajo nivel de motivación. Desmotivado significaría decir que no tengo motivación alguna, cuando carezco de toda motivación. Y la motivación, miren lo que nos dice, proceso de estímulo y movilización hacia una acción. Cuando yo digo que estoy desmotivado o cuando de pronto incluyo equivocamente ese concepto de decir, mi equipo de trabajo está un poco desmotivado, estoy utilizándolo mal. Por el concepto adecuado sería, tienen bajo nivel de motivación. No están motivados en el nivel esperado, por ejemplo, la forma correcta de referirnos. Porque la motivación, como lo digo, es a la acción, nos indica a movernos. Casi que etimológicamente la misma palabra no lo indica. Movilizarme a, moverme a algo. Cuando yo digo que estoy motivando un equipo de trabajo es que los estoy moviendo. Es como si los estuviera llevando, así como decir, lo tomo de la mano y lo llevo de una oficina a otra o lo llevo de una dependencia a otra. Entonces, esa motivación tiene que estar enfocada a conocer cómo yo estoy estimulando a mi equipo de trabajo para lograr un objetivo común
a través de una comunicación clara, de un proceso de supervisión y por supuesto de un proceso de liderazgo. Y aquí que estamos viendo específicamente de la supervisión, voy a avanzar un poquito rápido porque de pronto se nos pasa el tiempo, y es que vemos que cuando yo digo que estoy motivando, que estoy supervisando, pues no puedo decir que cualquier persona puede supervisar, porque parte muchísimo de quién es ese personaje que supervisa. No todas las personas pueden llegar a ejercer el proceso de supervisión de forma correcta, o de pronto sin querer, sin querer quiere decir que no esté con esa intención, puede llegar a estar generando un proceso de supervisión que afecte esos resultados conjuntos. Y por eso nos dice que, primero, este proceso de supervisión o la persona y quien está ejerciendo este proceso de supervisión es una persona clave en la administración. Porque quien supervisa tiene que tener muy bien determinado y tiene que conocer muy bien lo que planeó, lo que organizó, lo que esté coordinando, lo que esté ejecutando y lo que esté, por supuesto, dirigiendo, que más adelante va a controlar. Esa persona tiene que estar inmersa en todo el proceso. No puedo llegar a decir, esta persona solo ejerce supervisión y no importa que no conozca la planeación y la organización, porque estaría descontextualizado. Es como llegar a lo que decía al principio, llegar a dirigir una empresa que no sé cuál es su actividad económica, que no sé cuál es su trayectoria, entonces por eso decimos, es una persona clave en el proceso de administración. Y hay un segundo rol de ese supervisor que lo vemos allí, que dice que la supervisión en posición intermedia. Hace referencia, y eso nunca se le debe olvidar a quien haga la supervisión, porque quien hace supervisión siempre tiene subordinados, pero a la vez tiene jefes directos, o sea, es también un subordinado. Y lo comparto, o este principio que también lo comparte Luna González, este rol de supervisor se fundamenta en decir o identificar que todo lo que se supervisa está generando unos resultados. Y esos resultados que se están consolidando por quien ejerce la supervisión se entregan a un mando superior. Se entregan a un superior con el cual más adelante toma unas decisiones. Entonces, esa posición intermedia no puede caerse en la equivocación de pronto pretender ser quien supervisa el gerente general, porque no lo es. Tampoco puede caer en la equivocación de pretender ser el director de todo un departamento, porque pues efectivamente no lo es. Y ahí hay algo interesante y es que ese supervisor, su labor siempre va a estar determinada por el ejercicio de otros. ¿Quiénes? A quienes supervisa, que son los que le van a permitir a él desarrollar su labor. Y esa persona que supervisa es la que le va a permitir poder consolidar un informe, recolectar una información que le entrega un directivo o un directivo superior. Y este elemento, este otro rol que dice supervisor marginal, ¿qué significa? Que este supervisor o quien ejerce la supervisión tiene que tener claro que no puede mezclar lo que decíamos al principio. No puedo mezclar esas relaciones personales con las relaciones o con el contexto laboral. No es desconocido, como lo decía al principio, que una persona de pronto por la cercanía, por la confianza que se tenga, al momento de estar haciendo una supervisión, permita, por ejemplo, que no se haga un seguimiento como tiene que ser. Como no sé, acá en Colombia lo decimos, le voy a pasar o le voy a permitir que no entregue esto porque usted es mi amigo y en la próxima oportunidad que venga a hacer la supervisión espero que ya esté, pero no voy a dejar ningún comentario. Esa es una mala práctica de quien supervisa, porque quien supervisa no tiene que estar haciéndolo por intenciones personales o, como lo decimos, como por intenciones de amistad, sino responder a la función de su cargo y a las necesidades que tiene la organización. No motivarse o no, perdón, creo que no es motivarse, no verse como inmerso a pretender ayudar a alguien, pretendiendo pasar una situación que identificó como oportunidad de mejora, sino ser más bien muy objetivo con lo que está supervisando. Creo que hay algo en el chat y me dice Camilo. Profesor, buenas tardes. En ese sentido estamos hablando del mando, control y liderazgo en todo nivel de las responsabilidades. Exacto. Entonces, lo que dice Camilo Andrés, que es acá estudiante nuestro, colombiano, es precisamente encontrar que cuando estamos, por ejemplo, ustedes que están generando un cuadro de mando integral, nos damos cuenta que se identifica la radiografía de la organización. Y cuando estamos hablando específicamente de supervisar y de comunicar y de motivar y de liderar, pues no es solamente de una área
y otra área no, sino absolutamente todas tienen que hacerlo proporcional a sus actividades. Rose dice, por favor mantener el micrófono apagado salvo que no quiera opinar. Ah, ok, Rose nos está dando indicaciones, mil gracias. Bueno, aquí hay que tener algo en cuenta. Miren lo que nos dice. El supervisor es otro trabajador. El supervisor hace parte de la organización desde ese rol de trabajador, de colaborador. Entonces, el supervisor no es un directivo o quien está desarrollando el proceso de supervisión directa, es un colaborador más que obedece a toda la dinámica del área en la cual está inmerso y que es un resultado del proceso de dirección. Por eso decimos algo particular acá, que este es el último rol de quien supervisa, es un especialista en el comportamiento, porque tiene que saber muy bien manejar sus emociones, no dejarse llevar por la emocionalidad de una, por ejemplo, de una amistad de toda la vida o de una persona que conoce de muchos años atrás, sino que tiene que ser un especialista en determinar cómo es su componente, su perspectiva personal, a su componente pues laboral de cuando está haciendo, de quien está supervisando, llamémoslo así. Este segundo elemento de la comunicación, que es muy dado, por supuesto, como integrar a toda la organización, hay un principio muy importante que me parece oportuno para compartirlo con ustedes, que nos dice Luna González, que esta comunicación se clasifica en dos grandes grupos, dos grupos muy destacados, que son esa comunicación tanto formal como informal. Y decimos que es formal, de pronto la más conocida, como lo vemos ahí, esos canales que se han definido por parte de la empresa, esos medios de comunicación específicamente diseñados por parte de la organización para con sus colaboradores. Digamos que la direccionalidad es de la organización hacia sus colaboradores, de la organización hacia sus proveedores, desde la organización a todos sus stakeholders o sus grupos de interés. Por supuesto, va de la mano con esa estructura formal de la empresa. La comunicación que se maneja entre directivos, la comunicación que se está generando con los equipos o los mandos medios y la comunicación que llega, que se comparte, que no está, digamos, descontextualizada con los niveles operativos. Y esa es quizás pues, la que se identifica con mayor facilidad. ¿Cuál es el canal y cuál es la estructura que se maneja para compartir una información? Esta informal es una tipología, como yo aquí en Colombia yo digo, como muy álgida, en el sentido que tiene que tener mucho cuidado cómo se gestione, cómo se maneje y con qué finalidad también se está proyectando, porque esta comunicación informal, mire que nos dice, es una comunicación esporádica, no es una comunicación que siempre se esté presentando, es información que se comparte ocasionalmente, en algunos momentos, en algunas áreas de trabajo, en algunas situaciones específicas de la organización. Entonces, como es esporádica, ¿cómo tiene que hacer la organización para poderla diagnosticar? Con ese relacionamiento que tiene con sus grupos de trabajo. Cuando la dirección es solamente inquisitiva, por ejemplo, cuando es un proceso de dirección que es más para infundir miedo, cuando es, por ejemplo, una dirección que se ejerce digamos, como para ejercer un control, que es otro de los procesos que hacen parte del proceso administrativo. Cuando esa dirección se caracteriza por ser un poco más rígida, por no ser participativa, con seguridad esa comunicación informal casi que nunca va a llegar a oídos de la organización, porque la comunicación informal le sirve a la organización para tener una perspectiva del colaborador, del cliente, del proveedor, de todos esos grupos de interés en una segunda vía. Obviamente la organización tiene que estar dispuesta a comprenderla, porque cuando no la comprende va a generar como un eco de no tener una comunicación bidireccional. Y por eso decimos que esos grupos informales en los colaboradores también concentran mucha información. Es como, acá lo conocemos como de pronto el chisme o la información malintencionada o la información que se genera en los pasillos de la organización, que afecta de pronto la imagen de alguna persona o de toda la organización, y esa es una comunicación informal. ¿Que no es fácil de diagnosticar? Claro que no, porque no es fácil llegar a conocer quién dijo, cómo lo dijo, en dónde lo dijo, a quién involucró, no. Lo importante es comprender que una organización, cuando está muy cercana con sus colaboradores, tiene una cultura organizacional participativa,
puede llegar a comprender y a acceder a esa comunicación informal o a esa información que se comparte de una forma clara, fácil, cuando sus mismos colaboradores lo permiten. ¿Por qué? Porque el colaborador está como inmerso en ese proceso. Y aquí aparece lo que la comunicación como 4 elementos, ya desde la forma como se genera y la forma como se está desarrollando, como la direccionalidad que tiene, es vertical y horizontal, obedecen a la direccionalidad, o sea, quienes participan. Cuando decimos vertical, es cuando asciende o desciende, un directivo la comunica, un operario la da a conocer o un supervisor la comunica a un superior inmediato. Horizontal dentro de las mismas áreas, marketing comparte con gestión humana con finanzas, entonces es una comunicación que está como circulando horizontalmente, valga la redundancia, dentro de las mismas dependencias y así mismo se va como distribuyendo en la organización. Y estos dos últimos, que son verbal y escrita, pues eso ya es más como de la forma en la que ese mensaje se transmite. No cómo se desarrolla, ni cómo se va distribuyendo en la organización, sino cómo se está transmitiendo. Tanto formal como verbal, perdón, como escrito, que son dos grandes grupos. Aunque, por ejemplo, ya la comunicación interpersonal es otro elemento que tiene que conocerlo quien dirige, debe conocerlo la persona que haga ese proceso de dirección, pero cuando estamos hablando desde un punto de vista direccional, de dirección, que es más amplio, donde yo me estoy comunicando con miles de colaboradores, estos son los 4 como elementos a considerar dentro de este proceso de comunicación. Les cuento que, digamos, cada uno de estos, como lo vemos ahorita de dirección, son muy amplios. Cada uno nos puede dar mucha más información, pero precisamente sobre estos 4 es que ahorita hacemos la actividad, es una actividad muy interesante, entonces pues qué bueno que podamos ampliar y tener un poco de información muy general, porque pues liderazgo es toda una asignatura, comunicación organizacional es toda una asignatura que de pronto ustedes la van a ver más adelante o en otras carreras, en otras licenciaturas se cursa, al igual que la supervisión, al igual que la comunicación y la motivación, se ven como una única asignatura, pero la estamos viendo acá en el proceso de dirección porque hace parte de quien dirige, y quien dirige tiene que conocerlo muy bien, también es cierto. Otro, como lo estamos viendo acá, ya llegando a este tercer elemento, que es el liderazgo, nos damos cuenta que quien dirige, desde identificar cuál es su propio estilo de liderazgo, y aparecen algo que son los estilos de liderazgo, democrático, participativo, autocrático, en fin, debe encontrar siempre un recurso muy importante y es en conocer cuáles son esas habilidades, tanto habilidades propias de ese director como de las habilidades que tienen sus equipos de trabajo. Porque si yo desconozco quién es mi equipo de trabajo, cómo se comporta mi equipo de trabajo, pues va a ser muy difícil yo poder llegar a generar ese liderazgo, que es esa influencia, como lo vemos ahí, influenciar en las personas para llegar a un objetivo común. Yo no puedo llegar a pretender influenciar a una persona o a un grupo de colaboradores introvertidos, al igual que un equipo de trabajadores extrovertidos, o a un equipo de trabajadores, por ejemplo, que tienen unos conocimientos muy dados en su experticia, en lo que es profesional que son las habilidades técnicas. Yo no puedo llegar a pretender movilizarlos igual si desconozco ese componente. Entonces, ¿qué nos hace referencia a las habilidades técnicas? Esos conocimientos específicos técnicos que hacen parte, por supuesto, de la formación de todos. El ingeniero es muy dado a conocer sobre circuitos, se me está ocurriendo a mí, el abogado sobre leyes, sobre estructura jerárquica, el biólogo sobre ecosistemas, sobre vida marina, sobre vida terrestre. Eso es una habilidad técnica. No estoy diciendo que no sea tan considerada o tan pertinente por parte del liderazgo. Es muy importante tenerla presente, pero se concentra muchísimo en estas habilidades humanas y en estas habilidades conceptuales, porque esas habilidades humanas dan cuenta de esos componentes o esas habilidades que también las conocemos como blandas. Y aquí sí todos somos muy diferentes. Cuando se me facilita mi liderazgo de personas, esa comunicación asertiva, ese trabajo en equipo, esa comunicación fluida, por ejemplo, esa gestión del cambio dentro de las empresas, ese trabajo, por ejemplo, bajo metas o bajo proyectos, eso es una habilidad humana, que no en todas las personas es igual. Digamos, yo puedo decir, la mayoría o el 90% de los ingenieros en tal de petróleos, del ingeniero civil, debe tener este conocimiento mínimo. Eso es una habilidad técnica. El ingeniero, yo no puedo llegar a caer en el error de decir todos los ingenieros tienen esta capacidad humana de dirigir personas.
porque no todos las tienen. Y por eso también hay algo muy importante que hay que considerar. Y es que, como lo decíamos al principio, no todas las personas tienen la capacidad, la habilidad, la destreza de poder dirigir un equipo de trabajo. Y no todas las personas por su formación, no me puedo solamente delimitar a su formación, a su experiencia, sino tengo que revisar y medir y evaluar esas habilidades. Estos tres tipos de habilidades, pero concentrarme mucho en estas habilidades humanas y conceptuales, porque dan a entender quién es esa persona que dirige y cómo interactúa con esas personas que está dirigiendo. Al igual que las conceptuales, que son ya muy dadas a la temática que reúne el equipo, a los conceptos, van a la redundancia, que todos de una u otra forma van a estar interactuando. Entonces, una habilidad conceptual, por ejemplo, es conocer y ser muy experto en un tema de marketing, si yo estoy gestionando merchandising o estoy generando, por supuesto, una interacción con más personas. Iván, Rose levantó la hay una mano. pregunta. Ahí levantó la mano Rose. Ahí si querés Rose. podés Sí, hablar, Rose. gracias. El- es lo que hoy es la tendencia mundial hoy a tener muy en cuenta, inclusive para contratar a un empleado de bajo rango, las habilidades blandas. Inclusive hay muchos directivos de empresas del estilo de Amazon, por ejemplo, que consideran que teniendo a alguien con grandes habilidades creativas, grandes habilidades blandas, dentro de las que son las comunicacionales, en relacionales, etcétera, etcétera, ellos consideran que es mejor contratar a una persona así y capacitarla dentro de la empresa que contratar a alguien que tenga por ahí muchas habilidades técnicas, pero que tenga cero habilidad blanda, porque consideran que eso es muy difícil de formar porque tiene que ver con toda una trayectoria de vida de la persona. Exacto. Rose, pues muchas gracias por eso que nos compartes, porque es supremamente oportuno. Digamos que en una carrera, ustedes que se están formando, cuando uno está estudiando, cuando uno finaliza una carrera, un programa de licenciatura, de pregrado o de grado, uno se da cuenta que hay muchas habilidades que no se aprenden únicamente en un aula. El director o quien va a ser directivo no le aprendieron no le enseñaron y no ha aprendido, perdón, dije mal la palabra, no ha aprendido y no se le ha enseñado, por ejemplo, porque es difícil de poder llegar a enseñar cómo comprender que se equivoca y que la equivocación también es una oportunidad de aprender, por ejemplo, a estar hablando en público, a estar expresando mis ideas con facilidad, a tener seguridad en sí mismo. Eso es algo que no se enseña en una asignatura y que quizás obviamente ya de un procesos administrativos de currículo, de revisión de mallas, digo yo, de materias que pertenecen a un plan de estudios, eso se está revisando. Se ha venido, pues por eso se actualizan los programas y las carreras. Pero eso es algo que efectivamente, como lo dice Rose, hay casos particulares tanto de Amazon, de Google, por ejemplo, que ya indican que no requieren que la persona tenga un título. No se van a basar porque tenga un título profesional, sino porque demuestre unas habilidades, porque efectivamente tiene un conocimiento, pero también tiene unas habilidades humanas blandas que puede llegar a compartir para que interactúe dentro de un grupo y se lleguen a unas metas particulares. O sea que con seguridad ya estos ejemplos que yo estoy colocando no basta únicamente con decir, tengo un título profesional o soy licenciado en administración, como pasa con ustedes, y ya con esto voy a garantizar mi futuro. No, porque faltan esas habilidades que se van dando con la vida, con la experiencia. No por nada, pues una persona que a medida que va conociendo y que va adquiriendo y que va teniendo como una experiencia de su bagaje, pues asimismo va teniendo un poco más de experiencia y va siendo como más entretenido y va a ser de mucho mayor provecho lo que la persona conoce, o de quien investiga, o de quien desarrolla alguna actividad. Entonces, estas tres habilidades son un compendio de cómo hacer ese proceso de influencia y de cómo las tres van a garantizar y van como, de pronto no garantizar, pero sí van a facilitar ese proceso de liderazgo o quien esté ejerciendo su liderazgo, independientemente del estilo que tenga, puedan todos llegar a qué, a ese objetivo común como lo indicamos. Entonces, como lo decía Rose, efectivamente esas habilidades humanas son muy destacadas y muy requeridas dentro de ese componente de conocer cómo estoy relacionándome con equipos de trabajo. Voy a avanzar un poquito rápido porque, bueno, aquí hay unos estilos
como lo dije hace un momento, el estilo autocrático, el estilo democrático, liberal o de rienda suelta, que son relativamente como formas particulares, que obviamente quien ejerce liderazgo tiene una forma de ser y esa misma forma en que ejerce su liderazgo va dándose a ciertas características. Ese liderazgo autocrático que es muy dado a ejercer mi autoridad, a plantear unas metas específicas y ser como muy rígido, es a lo que el líder pretende, a lo que el líder indica que se tiene que hacer y tal vez se tiene como hacer un poco impositivo. Este democrático, si se dan cuenta, está como en la mitad, es más flexible. Este líder sabe que tiene que sus equipos de trabajo participar, pero no le da toda la potestad a quienes participan, sino que también él aporta y define y tiene muy, muy clara su motivación o su interés de ejercer o de tomar una decisión. Entonces, es democrático cuando todos participan, pero hay una equidad entre todos los que están participando. Y este liberal o de rienda suelta también es como otro extremo. Digamos que tanto el autocrático como el liberal, a mi modo de ver, tienden a traer y acarrear algunas dificultades al interior de los equipos de trabajo. Porque un estilo liberal puede que caiga en la equivocación o se tenga la dificultad de estar ejerciendo o de estar dando, pues, perdiendo su rol de liderazgo, porque van a ejercer otros. Van a ser un tercero el que lo va a poder pronto hasta manipular para llegar a conseguir una finalidad. Entonces, este estilo de liderazgo de liberal o de rienda suelta, en algunos entornos puede que sea necesario, pero digamos por la experiencia, por lo que he visto, no es adecuado indefinidamente. Que siempre sea liberal, no. Ahora hay que tener en cuenta algo, también es muy oportuno para que lo tengamos presente. No podemos encasillarnos a un único estilo de liderazgo. Están estos tres y puede que existan otros más, pero el líder en algún momento tiene que ser autocrático, en algún momento tiene que ser democrático, en algún momento puede llegar a ser liberal. Y no porque tenga la fusión de los tres, está ejerciendo un liderazgo inadecuado. Hay decisiones en las que no pueden llegar ¿cómo lo digo? Como a concertarse. Hay decisiones que tampoco se pueden llegar a imponer. Hay decisiones que no se pueden llegar a dejar a mera liberalidad por los colaboradores o por quien integra un equipo de trabajo. Entonces, esta fusión de los tipos de liderazgo siempre lo comparto como que es una fusión. Es como cuando hay momento para reír, hay momento para llorar, hay momento para descansar. Eso es lo mismo que pasa con el estilo de liderazgo. Cada situación y en diferentes momentos se debe tener como presente que no es igual. Son momentos o situaciones de responsabilidad. Exacto, Camilo, Andrés. Él nos dice que va como muy sujeto a las indicaciones y a lo que se va viviendo. En cada situación va a acarrear que el estilo de liderazgo, como lo vemos allí, vaya dado a la misma responsabilidad que se tenga por cada colaborador o por cada persona que interactúa. Esta motivación, como lo vemos acá, voy a correr un poquito rápido porque se me pasa el tiempo, obedece a estos impulsos, deseos, anhelos, fuerzas similares. ¿Qué significa? Que yo cuando estoy haciendo o ejerciendo o pretendiendo aumentar el nivel de motivación o nivelar el nivel de motivación con mis colaboradores, tengo que considerar esto. Todos tenemos impulsos diferentes, todos tenemos deseos, anhelos diferentes, y hay unas fuerzas que las que llamamos fuerzas similares cuando estamos hablando que pues, son fuerzas o son necesidades conjuntas de cada equipo de trabajo. Como equipo de trabajo proponemos unas actividades que conjuntamente vamos a cumplir y decimos que son fuerzas similares porque dentro de todo a todos nos van a afectar y guardan como una sincronía o como una relación entre todos. A eso hace referencia esta motivación dentro de estos cuatro como pilares que se presentan, recordando lo que decía hace un momento, la motivación entendida como esa movilización a la acción, llevar a mi equipo de trabajo hacia algo. Y si yo no tengo cercanía con mi equipo de trabajo, pues yo no puedo movilizar a alguien que no tiene confianza conmigo. Yo no puedo pretender salir a la calle a decirle a alguna persona, se va conmigo, vámonos un momento a tal ciudad, tomemos un bus y vámonos, o tomemos un transporte público y vámonos a tal ciudad, porque si es una persona desconocida no va a moverse conmigo, no se va a ir conmigo. Si es una persona que me conoce, que sabe quién soy, que ocasionalmente me ha visto o que me ve con mucha recurrencia, pues con seguridad va a haber una posibilidad de que yo lo movilice y que nos movamos y que vayamos a una acción conjunta. Entonces, por eso la motivación se presenta como esa sincronía
y esa relación que se tiene como entre grupos de trabajo, que pues va a dar fe y va a dar como secuencia a eso que hemos venido, a lo que estamos hablando. Entonces, como vamos a desarrollar esta actividad colaborativa, yo sé que no duramos, pues vamos a tener en cuenta unas indicaciones que yo les doy. Creo que la mayoría estamos conectados desde un computador, que es como se nos puede facilitar un poco más esta actividad con Mural. Y les quiero compartir antes de esto, voy a dejar de compartir un momento para explicarles qué es Mural, cómo lo utilizamos, porque pues prácticamente ya estamos en la recta final. Voy a comenzar a compartir, perdón un segundito, voy a comenzar a compartir mi pantalla, ya no solamente la presentación, sino todo el screen, para que podamos entre todos compartir. Ustedes están viendo en este momento, voy a dejarlo escondidito, lo que yo estoy compartiendo, que dice proceso de dirección, lluvia de ideas, supervisión, comunicación, liderazgo, motivación, ¿cierto? Sí, se está viendo. Perfecto. Entonces, antes de compartir el link, les quiero indicar, Mural, esta herramienta de Mural, es como su nombre lo indica, un mural, como decir un lienzo, como decir un friso, como decir un pliego de papel, donde nosotros interactuamos todos sincrónicamente al tiempo. Entonces, pues conmigo están en este momento 19 personas, 19 participantes. Quedaría perfecto que cada uno de los que estamos pueda tomar por ahora mínimo 2 de estos que estamos diciendo de los elementos que se comparten aquí. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces les quiero compartir primero como para explicar el manejo de la herramienta. Mural lo que hace es que podamos todos en tiempo real, yo como hago para quitar acá, ya dejo uno solo, ya. En tiempo real podamos todos estar compartiendo y conociendo algo que vamos a desarrollar. ¿Qué es? Lo que yo indico acá en el primer punto, o la primera consideración. Ubicar en cada cuadrante un espacio de texto e indicar la definición y o característica del elemento que se menciona. Entonces, acá aparece un cuadro amarillo, que es como decir un POSIT, como decir si se dan cuenta yo me puedo acercar o alejar, por eso les decía que es un poco más fácil si lo tengo desde el computador en el que yo esté, o acá en la parte inferior aparece el zoom. Puede que ahorita cuando alguno de ustedes ingrese lo vea de ese tamaño, tan grande. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Primero, disminuir todo el zoom para que conozcamos todo el lienzo, todo el espacio que tengo para interactuar. Ya si yo quiero interactuar, acercarme un poco más o alejarme un poco, pues igual lo utilizo el zoom. Esta mano que aparece acá es los diferentes modos o la forma en la que yo puedo estar interactuando o movilizándome dentro de mi lienzo. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Habilitar modo para moverse o para movilizar, porque si se dan cuenta yo doy clic y la mano me va a permitir pues acercarme, por ejemplo, proceso de dirección, y con la manito yo puedo, sin necesidad de desbaratar nada o de desorganizar nada, lo voy movilizando. Cuando quito ese modo de la mano, ya yo puedo seleccionar los elementos. Puedo seleccionar el cuadro donde yo voy a ingresar el texto y donde básicamente voy a incluir qué es para cada uno de nosotros la comunicación, qué es para nosotros, o podemos indicar una característica. La comunicación puede ser horizontal o vertical. La comunicación puede ser formal e informal. Asimismo, con el proceso de supervisión, que son los POSIT amarillos, el proceso de liderazgo o este elemento de liderazgo que está dentro del proceso de dirección de azul, y la motivación de color como rosa. Para otro elemento para considerar antes de que nos acerquemos y demás, pues ahorita sencillamente lo que necesitamos es poder compartir ideas entre todos de construir qué quedó para nosotros, cómo comprendemos qué es el proceso de supervisión, comunicación, liderazgo y motivación. Más adelante, esta es una aplicación libre. Todos podemos ingresar a mural.co. Mural.co es como la página. Uno ingresa, se registra. Es un software o es una aplicación libre. La podemos utilizar docente, la pueden utilizar ustedes como estudiantes, la pueden plantear para dentro de actividades colaborativas. Cuando es libre, como esta que yo estoy utilizando, tiene una vigencia de 30 días. Entonces, durante 30 días yo puedo hacer hoy una parte, salgo, mañana ingreso, hago otra parte, o en el mismo día ingreso en la mañana, ingreso en la medianoche, en cualquier momento se puede porque es 24/7.
Entonces es muy interesante porque si yo lo planteo como una actividad de una semana, puedo dejarlo abierto para una semana y, por ejemplo, decirles el 30, suponiendo el caso hipotético, el 30 vamos a revisar entre todos cuál fue la lluvia de ideas que se generó. Y cada uno de ustedes o cada uno de los participantes puede ir ingresando en cierto momento del día sin que yo esté y puedo ingresar y hacer su cambio. Digamos, aquí aparezco yo, que soy el que lo creé, soy como el anfitrión, pero ahorita que ustedes van a ingresar, yo sencillamente lo que hago es compartir todo este link. En este momento lo voy a copiar y lo voy a compartir por el chat. Y ustedes lo que van a hacer por ahora es ingresar. Cuando ustedes ingresen, les va a pedir que indiquen su nombre de usuario o su nombre. No es registrarse ni correo electrónico, no, solamente su nombre como visitante. Y yo me voy dando cuenta acá, por ejemplo, ya ingresó un visitante. Todos nos identificamos como animalitos. No sé por qué los coloca así la aplicación. Entonces, por ejemplo, por acá ya estoy viendo que ingresó un pescado, que ingresó, pero no sé todavía los nombres, no sé qué nombres colocaron. EB es como un koala. Julieta Ruiz ya ingresó que es un pez. Hay un camarón, creo que es esto, no sé si es un camarón, no lo estoy diciendo mal. ¿Quién está por acá? EB visitante. Hay un Tomás también ingresó, el Fernando Gotelli también ingresó. Entonces, lo que hay que hacer, si quieren, antes de ir ingresando allá, les recomiendo, es con el Zoom, habilitar la opción de mover para que yo no vaya a dañar nada, porque sin querer puede que algo que yo vaya a moverlo lo desplace muy rápido, descuadre algo. Miren, por ejemplo, sin querer de Julieta ya. Si llega a pasar eso, nosotros podemos dar en la parte superior deshacer o con control Z si estamos en el computador y se deshace sin querer esa actividad que yo o ese cambio que sin querer o queriendo lo desarrollé. Entonces, ¿cuál es la intención? Todos seleccionemos uno de los procesos, de las etapas del proceso que vimos, o supervisión, o comunicación, o liderazgo, y seleccionamos un POSIT. O sea, lo selecciono. Si ustedes están viendo en este momento mi pantalla, yo acerco, quito la opción de la mano, selecciono el POSIT y comienzo a escribir. Ya con lo que yo escribo, ya voy dando a conocer esa definición o esa característica de lo que yo haya indicado allí. Les pido el favor que coloquen, tan pronto hagan su aporte, no se preocupen si queda pequeño porque pues yo puedo acercar o alejar, entonces no hay ningún inconveniente. Vamos escribiendo y el texto se va ajustando al tamaño. Indiquen abajo su nombre, entonces hacen el POSIT o hacen su aporte y ya colocan allí su nombre. Por ejemplo, la comunicación es el proceso de intercambio de una información entre un receptor y un emisor y un receptor, punto, Iván Medina. Entonces yo ya sé que, o ya sabemos que ese aporte lo hizo Iván Medina y que ese es el aporte que se está generando entre la persona. Por ejemplo, aquí nos indicaban, estoy viendo acá el aporte de, dice vertical, pero no recuerdo quién es la persona que ingresó allí. Tomás. Vertical, horizontal. Entonces, bueno, cada cual lo organiza de una forma clara, pero que no quede solamente la palabra. También es bueno escribir un poco más, un parrafito, por ejemplo, que diga, no sé quién escribió multilateral, porque no indicó el nombre, sería bueno que indicara su nombre y colocara, la comunicación puede ser multilateral porque incluye a todas las áreas de la organización, punto, y coloca su nombre. Tomás, por ejemplo, nos indicó ahorita, vertical, horizontal, escrita y verbal, perfecto, pero pues hay que darle como un contexto a ese aporte. Por ejemplo, la comunicación puede ser vertical, horizontal, escrita y verbal, punto, y le coloca su nombre, Tomás. Pero genial porque ya hizo su aporte. Ya vimos aporte en comunicación, no, perdón, en comunicación. Supervisión, nadie ha hecho aporte. Ya veo que en este momento EB está diciendo, el liderazgo es un proceso genial. Ahí está participando. Tenemos suficientes POSIT para participar. Digamos que todos tomemos mínimo 2. Digamos, yo puedo decir, hago el de supervisión y el de motivación, o el de liderazgo y el de comunicación. Aquí alguien escribió, la comunicación es el intercambio de información verbal o escrita. Perfecto. Entre un emisor y un receptor. Esta puede ser
Bueno, ahí ya está planteando la idea. No tengo nombre. No sé quién es el nombre. Es como un zorrillo. Un zorrillo. Y eso es lo que vamos a hacer. Esa es nuestra actividad para como entre todos ya generar EB. ¿Qué significa EB? Porque no sé. Les coloco el nombre para yo saber quiénes participaron. Por ejemplo, Iván, Tomás, como lo veía hace un momento, el profesor Mariano, la profesora Gabriela, pero no sé qué significa EB. Pues es una sigla, yo sé, pero no la conozco. La supervisión está escribiendo Fernando. Gracias, Fernando, que ya está haciendo su participación. No veo que nadie haya hecho por ahora de motivación, pero creo que ya está participando Julieta. Muy bien, Julieta, gracias. Y ¿quién más está por acá? Hay un visitante que dice Visiting Pig, el cerdito. No sé, el cerdito no he visto que haya hecho participación por ahora. Ah, Emilio. Ah, ok, perfecto, Emilio, mil gracias. Emilio ya hizo la participación de liderazgo. Está ahorita en este momento Gabriela, que creo que es la profe Gabriela. También está haciendo su participación, asumo yo que es ella. Supervisión solamente una persona lo hizo, lo está haciendo. Que es Cats, sé que es un gatico, pero no sale el nombre. Entonces ahorita cuando haga su aporte yo ya voy a saber quién es. Hay alguien en el chat que me dice, ¿podrían compartir el link de nuevo porque intentando abrir se me reinició? Ah, perfecto, no hay problema, Romina. Ya te lo voy a compartir ahí nuevamente. Recuerden que no necesitamos registrarnos, solamente indicar el nombre y ir explorando cómo es el proceso del Zoom, de pronto con gusto, Romina, no te preocupes. Sin querer ir a cambiar o a borrar algo, recuerden que con control Z o en la parte superior que dice deshacer o está la flechita hacia atrás, ya lo vamos a ver. Aquí alguien está escribiendo. La supervisión es dirigida a mandos inferiores. Me imagino que es el profesor. Ah, no, dice Emilio. No, el profesor Mariano no fue. Emilio ya hizo también su aporte. Proceso conjunto de acciones que impulsan, estoy hablando del proceso de motivación. Dice, este aporte está muy interesante. Dice, proceso o conjunto de acciones que impulsan a una persona a actuar de una determinada manera. También está relacionado al interés. No sé si nos faltó alguna idea por allí. Y el nombre. Si esta persona me ayuda con el nombre para conocer quiénes somos los que interactuamos. Porque quizás ahorita cuando ya finalicemos la clase, lo que hacemos es descargar esta, que es la evidencia de lo que desarrollamos entre todos, y yo ya se la comparto al profesor Mariano. Romina ya ingresó, bienvenida Romina. Tomás hizo un aporte muy interesante, dice, la comunicación interna es un proceso planificado y continuo, que consiste en el diseño, implementación y utilización de diversas herramientas y canales específicos que sostienen algunos de los objetivos propuestos dentro del plan estratégico de comunicación. Muy bien, Tomás, esa definición está perfecta. Ay, perdón que yo moví todo. Yo mismo estaba haciendo males. Interacción que se da entre dos o más personas que de manera bilateral, dice Rodrigo. Bueno, yo le voy a ayudar a ir Rodrigo y le voy a colocar, ay, perdón, no sé si fue que yo hice mal. Una tilde que nos faltó en más y ya. Alguien está por acá colocando. Fernando ya colocó Fernando Botelli ya colocó su aporte, qué bueno, mil gracias. Alguien colocó punticos, punticos, punticos en el proceso de supervisión. No, parecen pequitas. Los líderes. Ahí soy. ¿Cómo? Soy yo, soy mi abuela con esto. No te preocupes. Mira que obviamente si es la primera ocasión, uno pues está hasta ahora conociéndolo. No podemos pretender ya ser súper expertos, pero sí poco a poco vamos conociéndola. Yo sé que les va a servir mucho. Ay, alguien movió por ahí sin querer, control Z y ya devolvemos sin querer lo que se haya hecho.
Bueno, voy a bajarlo un poco porque se subió. Ay, perdón, yo qué estoy haciendo, estoy cambiando todo. Ya. Y yo moví por acá mi nombre, ya lo estoy dejando donde tenía que estar. Por eso, al lado del zoom, si se dan cuenta ustedes, aparece una mano que es, con esa mano yo ya puedo movilizarme sin tener preocupación que voy a dañar algo. Del proceso de motivación, hay muy pocos aportes. Comunicación, ya acá hay otro aporte que dice, la comunicación es el proceso que se da entre un emisor, un receptor, un mensaje. Pero no tenemos nombre, ¿quién participaría allí? Evelyn ya nos hace un aporte. Bueno, dice así. La comunicación es el intercambio de información verbal o escrita entre un emisor y receptor. Evelyn. Perfecto, Evelyn. Ahí estamos dando la definición. De comunicación. ¿Alguien hizo un aporte? Ah, no, perdón, ya lo están haciendo. No todas las personas, creo que es lo que se va a escribir. Fabuloso. Supervisión. Está en este momento alguien haciendo la intervención, pero no sé quién es. No veo quién es la persona, pero ya le voy a colocar su nombre. Emilio hizo 2 aportes. Qué bueno, Emilio. Gracias. Entonces, ya que están terminando y que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, es seleccionar un POSIT. Yo lo llamo POSIT o cuadro de texto o área de texto, y lo que hago es colocar mi aporte, y a la vez me va a permitir ver cómo mis otros compañeros también están haciendo y construyendo su aporte. Y pues algo muy importante es respetar lo que los compañeros van haciendo, ¿no? No voy a borrarle a nadie, voy a respetar que mi compañero ya utilizó un POSIT, por ejemplo, un espacio de texto, yo ya no lo voy a utilizar, puedo utilizar el que esté enseguida. Por eso lo bautizo con mi nombre, para que sepan que yo lo hice, por ejemplo, ¿sí? O que yo fui el que lo construí. Igual es libre, todos somos muy libres de poder hacerlo como consideremos. Entonces, mientras ya vamos todos participando, ¿cómo les ha parecido la herramienta al profesor Mariano, a la profesora Gabriela o a los mismos chicos? No sé si alguien quiera participar y decir sí, No, no. Iván, está muy buena la herramienta ahí, yo estuve tocando bastante y agregando cosas, realmente me gustó mucho y obviamente que creo que la mayoría, nosotros acá en la facultad no usamos mucho esta herramienta, así que es la primera vez. Igual creo que por la cantidad de personas que están participando es fácil de aprender y veo que la pueden usar bien, y obviamente hay que estudiarlo un poco más para ver qué otros usos le podemos dar para profundizar su uso, ¿no? Sí, eso sí tiene muchas oportunidades de hacer. Ahí insertar imágenes, hay imágenes predeterminadas, por supuesto. Se pueden insertar textos, link, vínculos. Bueno, eso es muy, muy amplia. Estamos como en lo más básico. Alguien hizo una rayita. Hay muchos punticos. Creo que Nosotros Ronnie. usamos una similar que Ok. se llama Padlet, pero bueno, es interesante para tener diferentes opciones de Ah, trabajo bueno. colaborativo. Y esta es muy amigable, así que seguramente la vamos a implementar. Ah, ok, qué bueno. Digamos que acá en la parte superior donde está el compartir, también aparece la opción de descargar. Ujú. De manera que se pueda descargar como imagen o como PDF. Creo, porque no lo he consultado, que solamente lo puede descargar quien lo haya creado. Por ejemplo, solamente lo puedo descargar yo. No sé si a ustedes en la parte superior les aparece compartir y se les habilita la opción de descargar. No nos deja. No, Que No. tenés que hacer una cuenta. Bueno, entonces en mi caso, que yo fui el que lo creé, llamémoslo así, o que estoy como anfitrión, que generé la cuenta y que la compartí con todos, es quien lo puede descargar. Pero digamos, si yo en este momento saliera y me fuera, pueden seguir trabajando, porque no hay como restricción que yo esté como anfitrión o que no esté. Yo como facilitador no afecta que puedan ingresar a hacer más aportes.
Entonces ahí está. Aquí por acá hay otros comentarios. Tomás ya nos hizo un aporte sobre liderazgo. Dice, los liderazgos se enmarcan bajo los caracteres de la personalidad del individuo y también del marco contextual que le precede. Muy bien. Julieta también hizo su aporte. Está actualizándose la página. Su aporte de Julieta lo hizo en liderazgo. Es una capacidad de influir sobre individuos o grupos de trabajo orientado hacia el logro de las metas. Y bueno, creo que te quedó un poquito mal ahí escrito objetivos de la organización, pero ya Julieta hizo su aporte. Digamos que allí hay algo particular y es que no corrige la ortografía, entonces tenemos que tener cuidado cómo usamos tildes y algunas palabras porque no la corrige. Digamos que el texto es libre de utilizarse en el idioma y como se crea oportuno. Creo que ya está cargando. Entonces, bueno, básicamente eso era la finalidad del encuentro de esta clase espejo, de compartir con ustedes el proceso de dirección, de llegar en este momento a compartir esta lluvia de ideas, que es lo que estamos haciendo, referente a pues a esa actividad colaborativa que ya están ustedes finalizando, que ya están algunos otros conociendo. Si miran en un momento la pantalla, mi pantalla, lo que yo estoy compartiéndoles, que es un documento, un PDF que le voy a compartir al profe, que ya el profesor Mariano tiene. No sé si el profesor Mariano ya se lo compartió a la profesora Gabriela, pero lo pueden tener, por supuesto, que es la bibliografía recomendada, de la cual yo les estuve hablando hace unos minutos, con la cual avanzamos, ¿no? Con este autor de Luna González, que es el último que vemos allí, de Arisa Montes y de Abad Guerrero, que fueron los que se consultaron y fueron como los autores que se tuvieron en cuenta para consolidar esta información. Quizás si alguien quiere tener alguna comunicación conmigo, obviamente a futuro otra participación que sería fabulosa o conjunta. Yo creo que ya este semestre se está finalizando, pero para el año siguiente va a ser de provecho para todo. Entonces les comparto mi correo electrónico y confirmarles que pues yo estoy vinculado con la Universidad de Santo Tomás. No sé si queramos decir algo. Profesor Mariano, no sé si yo el tiempo lo utilicé bien porque creo que me extendí un poco, pero usted me dirá. No, Iván, ahí, perfecto la clase, realmente, como decís vos, es la primera de muchos encuentros que podamos hacer Sí. de intercambios, me parece que es importante. Tema de tiempo, hoy era una clase especial, así que toda la clase estaba en torno a tu clase, así que por ese lado estamos de alguna manera, además un día feriado, más allá de haber, todos tuvieron, agradecerle la participación a todos los alumnos y al cuerpo docente de participar hoy. Obviamente que tenemos otra libertad y no tenemos tanto apremio de tiempo. Yo realmente me gustaría agradecerte en primer lugar y destacar, digamos, dentro de la charla, de los temas que por ahí quedaron, ¿no? Yo resalto respecto al proceso de dirección, esto que vos marcaste, ¿no? Que las organizaciones son como una huella digital. De alguna manera hiciste mucho, tanto vos. Obviamente nosotros somos la carrera nuestra es licenciado en administración, que engloba todas las organizaciones, y vos igual hiciste foco, pese a que son empresas, que de alguna manera puede haber una tendencia a la centralidad en las empresas respecto a cómo está armado el control social alrededor del capital, de las acciones. Vos hiciste un foco mucho en tema de la gestión de la diversidad, del conocimiento y de la empatía, en lo que respecta a la gestión, como para lograr un proceso de dirección exitoso, ¿no? Eso me parece importante también rescatar y que los alumnos también lo tengan en cuenta. Y esto también que hiciste, que destacaste el uso, es decir, la cultura organizacional como justamente un canalizador de la comunicación informal, como, es decir, la cultura, esto que vos decís, si no gestionamos la diversidad, si no no generamos una cultura participativa, si no fomentamos y aprendemos de los errores, difícilmente podamos canalizar la comunicación informal. Nadie se anime a decir off the record un montón de cosas y eso va a generar conflictos que van a estar latentes y que van a aparecer en el peor momento, ¿no? Esto de aprovechar el conflicto, obviamente,
en forma preventiva, ¿no? De forma de reparación de daños, y creo que la cultura en ese sentido ayuda a aprovechar el conflicto de buena manera. Yo te hago una consulta, obviamente, y después ya abro al resto es decir, le doy la palabra a Gaby también para que agregue, digamos, para cerrar la clase y después que los alumnos hagan las preguntas que quieran. Te hago una pregunta respecto a si crees que la pospandemia va a cambiar, es decir, en forma permanente los estilos de dirección, o solamente o va a volver a los mismos estilos que teníamos antes de la pandemia. Bueno, esa es una pregunta que es muy oportuna, profe Mariano. Muchas gracias, profesor Mariano, porque efectivamente no solamente el proceso de dirección, sino todo lo que significa el proceso de administración y el proceso administrativo, que incluye, por supuesto, el proceso de dirección. Entonces, con seguridad y con total certeza, sí va a cambiar, sí va a tener muchísimos aspectos nuevos a considerar, no va a ser igual. Ese proceso de supervisión, comunicación, liderazgo, motivación, va a requerir cambios de quien esté ejerciendo la dirección, de quien ejerza un liderazgo, una supervisión, una comunicación, una motivación, porque eso hace que precisamente nos demos cuenta que estamos en una nueva etapa y que estamos cambiando nuestra forma de interactuar. Entonces, sí, sin igual a dudas, este proceso post pandemia, lo que significa el 2020 en adelante, 2021 en adelante, lo estaremos viendo en las nuevas formas como se están dirigiendo los equipos de trabajo, cómo las empresas están organizando sus estrategias para sobrevivir, para avanzar, para toda su planeación estratégica que se ve en gran parte intervenida por el proceso de dirección, va a tener, por supuesto, cambios. Y son cambios que se van ajustando en la medida que todo se va dando de la misma dinámica, ¿no? Como la misma dinámica en que las empresas, los ciudadanos, todos nosotros vamos adoptando y conociendo que la nueva normalidad depende de nosotros, de cómo somos responsables en la interacción, de en qué medida las organizaciones también son más enfocadas hacia la sostenibilidad, sostenibilidad económica, ambiental, social. Entonces, todos esos elementos van incluyéndose en ese estilo de dirección y en esos elementos a considerar. Sí, sí, sí. Gabriela, antes de pasarle la palabra, para que vos también cierres y después los chicos que te hagan todas las preguntas que quieran. Dale, gracias, Mariano. Bueno, Iván, muchísimas gracias por la clase, el tiempo que nos has dedicado, la herramienta que nos has mostrado y la clase en sí, el contenido que tan claramente le pasaste a los alumnos, una bibliografía distinta a la que usamos nosotros. Eso es interesante que los alumnos también vean que más allá de la bibliografía que utilicemos, los temas rondan siempre en los mismos elementos y que lo que ellos están estudiando en esta facultad, en Argentina, en la ciudad de La Plata, está relacionado con lo que se estudia en Colombia y que sus conocimientos son así, son internacionales y que les van a permitir desempeñarse en la universidad o en el país que deseen. Así que eso lo tomo de la experiencia y el intercambio internacional. En cuanto al contenido, así como Mariano recalcó ciertos aspectos de la charla, a mí me interesa el relacionado con lo que son las habilidades blandas, ¿sí? Porque en esta época en la que hay mucho remarcar de lo que es la tecnología, de los aspectos más duros de la organización, lo cuantitativo, lo numérico, que obviamente es importante y tiene que estar, rescatar el valor de estas habilidades blandas que dentro de una organización son esenciales, porque las organizaciones son básicamente personas, ¿sí? Persiguiendo objetivos organizacionales con sus intereses personales de por medio, y esa pugna siempre de intereses que vamos a encontrar en cualquier organización, un dirigente, un administrador, un CEO, como le queramos llamar, necesita tener este manejo de habilidades para poder justamente consensuar y llevar de forma armoniosa los intereses de todos los participantes de la organización. Así que bueno, me gustó recargar ese concepto en particular. El manejo de esta época de incertidumbre, que no puntualmente era por la pandemia, sino en general que estamos atravesando, hace cada vez más valioso poder tener estas habilidades que nos permiten surfear esa incertidumbre que no todas las personalidades
pueden hacerlo de igual manera. Entonces, que el conductor de una organización pueda manejar esas ansiedades o esa falta de certeza que caracteriza esta época, también considero que es fundamental. Así que por ese lado, me encantó la charla. Te vuelvo a agradecer, Iván, por el tiempo, y ahora sí le dejo a los chicos si quieren hacer algún comentario, agradecerles también que un feriado estén acá con nosotros escuchando esta rica experiencia. Mil gracias, claro que sí, atento estoy.